Buenas tardes, somos estudiantes de primer año de Medicina de la Universidad de los Andes del Estado Mérida. Este video se realizó con la finalidad de exponer nuestro proyecto de bioestadística titulado Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus tipo 2 en usuarios de la red de apoyo del Hospital 2 San José de Tovar, Estado Mérida, enero-marzo 2020. Mis compañeros Marcano Valeria, Merchan Ricardo y mi persona Kulinski Rosa. Introducción. El capítulo 1 contiene el planteamiento del problema, donde se da a conocer en qué consiste la diabetes mellitus tipo 2, su incidencia como problema de salud en el mundo entero, principalmente en Venezuela, para conocer los factores de riesgo en usuarios de la red de apoyo del Hospital 2 San José de Tovar, seguidamente los objetivos específicos, objetivo general y justificación. En el capítulo 2 se relaciona con el marco teórico. El capítulo 3 hace referencia al marco metodológico. Capítulo 1. Planteamiento del problema. La diabetes tipo 2 es definida por la Asociación Americana de Diabetes como una alteración metabólica compleja de etiología heterogénea, con factores de riesgo ambientales, sociales y de estilo de vida, que actúan sobre una base de susceptibilidad genética. En el mismo orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud, en el 2018, la define como enfermedad metabólica crónica degenerativa no transmisible, caracterizada por una hiperglucemia causada por efectos en la secreción y en la acción de la insulina. Para Cervantes y Presno, en el 2019, indica que la diabetes mellitus 2 pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas, consecuencia de la ciencia en el efecto de la insulina, causada por una alteración en la función endocrina del páncreas. También la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, en su informe mundial sobre la diabetes, indica: la prevalencia global de la diabetes mellitus tipo 2 va en aumento como resultado del envejecimiento de la población, el urbanismo y los cambios asociados al estilo de vida. Tevar y Escobar, en el 2020, indican que para el año 2019 la Federación Internacional de Diabetes estimó que más de 371 millones de personas vivían con dicha enfermedad y 4,8 millones mueren a causa de la misma. A nivel regional, en el estado Mérida, para el año 2019 se reportaron 3.985 casos nuevos y un total de 16.513 casos atendidos. Específicamente en el Hospital 2 San José de Tovar, Estado Mérida, se atienden 67 pacientes al mes, los cuales se les brinda atención médica, charlas, orientación de apoyo emocional y de cuidado preventivo. A pesar de esto, se ha observado que un número importante de los usuarios descuidan o tienen dificultad para adoptar cambios en su estilo de vida. Ante la situación descrita se plantea la siguiente interrogante: ¿cuáles son los factores asociados a diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de la red de apoyo del Hospital 2 San José de Tovar, Estado Mérida, enero-marzo 2020? Objetivo general. Determinar los factores asociados a diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes que asisten a la red de apoyo del Hospital 2 San José de Tovar, Estado Mérida, enero-marzo 2020. Objetivos específicos. Cuantificar la frecuencia de los factores de riesgo no modificables. Considerar la frecuencia de los factores de riesgo modificables. Identificar los aspectos de hábitos nocivos. Identificar según edad y sexo la distribución de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Justificación de la investigación. Referente a lo social, la oportunidad de ser informados. En lo económico, disminuir el impacto que representa para la condición económica del paciente y por ende de la familia. En lo metodológico, antecedentes para futuras investigaciones relacionadas con el tema. En lo práctico, la utilidad para el hospital y la red de asistencia. En lo académico, incrementar el acervo investigativo los estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes. Capítulo 2. Marco teórico. Antecedentes de la investigación. El marco teórico tiene como finalidad exponer el contexto teórico del estudio, por lo tanto, se desarrollan los antecedentes de la investigación, los cuales dan el soporte a la misma, pues consiste en estudios previos. Antecedentes de la investigación. Inicialmente se planteó el estudio realizado por Albornoz y Alemán en el año 2018, titulado Información que posee el paciente diabético que asisten al Distrito Sanitario número 2 Ruiz Pineda sobre su enfermedad en el segundo semestre del año 2017,
Tuvo como objetivo determinar la información que posee el paciente diabético sobre su enfermedad. Fue un estudio descriptivo de campo de corte transversal. Seguidamente, Cardoso y Nieves en el año 2017 realizaron una investigación denominada Conocimiento que tienen los pacientes diabéticos tipo 2 relacionado con su autocuidado, cuyo objetivo fue determinar el conocimiento de los pacientes diabéticos tipo 2 relacionado con su autocuidado en sus dimensiones de enfermedad, tratamiento y autocuidado, en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Francisco Molina Sierra de Puerto Cabello, Estado Carabobo. La investigación fue tipo descriptiva y de campo. Finalmente, en el año 2017, Santos y Zanetti realizaron un estudio denominado Variables sociodemográficas y clínicas de personas con diabetes mellitus tipo 2 y su capacidad de autocuidado. Su población, 251 personas que ingresaron en el Hospital de Urgencia de México en el año 2016. Los datos fueron obtenidos mediante entrevista domiciliar dirigida utilizando un formulario, cuestionario y escala de capacidad de autocuidado. Para el análisis se utilizó estadística descriptiva y correlacional. Los resultados mostraron que el 33.5% de los sujetos presentaron buena capacidad de autocuidado, mientras que el 66.5% presentaron capacidad regular. Los estudios mencionados anteriormente permitieron a la investigadora redireccionar la metodología del estudio de la investigación, lo cual permitirá contribuir en reforzar las estrategias orientadas a mejorar la adopción de prácticas saludables en el paciente con diabetes mellitus tipo 2 y con ellos disminuir las complicaciones de la enfermedad. Bases teóricas. De acuerdo a Farreras, en el año 2018, la diabetes mellitus es un proceso de complejo metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, que en principio es el resultado de la falta relativa o completa de la secreción de insulina por las células beta del páncreas o por defectos de los receptores de insulina. Ahora bien, la diabetes mellitus tipo 2 es una de las enfermedades crónicas degenerativas que se presentan con mayor frecuencia en la población mundial. Es una alteración metabólica de múltiple etiología causada por una hiperglucemia crónica y trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas provocadas por defectos de la secreción de insulina, en acción de la misma o en ambas. En el caso de la clínica específica de la diabetes mellitus tipo 2, Farreras en el 2018 expresa que suele aparecer en mayores de 40 años, con inicio gradual, descubriéndose muchas veces en un análisis de sangre hecho por otra causa. Muchos pacientes son obesos, a veces aparece con una complicación aguda como hiperosmolar. No suele complicarse en cetosis, al parecer por una resistencia hepática al glucagón. Las personas con diabetes pueden presentar complicaciones graves que dificultan el desempeño del paciente en las actividades cotidianas y laborales. La diabetes se asocia al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y muerte prematura, además de ceguera, insuficiencia renal, amputaciones de miembros inferiores, polineuritis y enfermedad cerebrovascular. Factores de riesgo de la diabetes mellitus tipo 2. Cuando hablamos de los factores de riesgo, debemos tener claro que tenemos dos tipos de factores de riesgo. Por un lado, los factores modificables y por otro lado, los factores no modificables. Cuando hablamos de los factores no modificables, tenemos la edad y el sexo, encontrándose relación directa entre estos dos, predominando el sexo masculino entre las edades de 45 y 54 años de edad en la mayoría de los países, mientras que en el sexo femenino es más frecuente esta enfermedad entre los 54 y los 64 años de edad. Además encontramos la raza, ya que la diabetes mellitus tipo 2 es mayor en la población negra o de descendencia hispana. Y por último, de los factores de riesgo no modificables tenemos los antecedentes familiares de diabetes, ya que los factores genéticos son de suma importancia en la etiología del diabetes, pues se han encontrado asociación entre ciertos antígenos de histocompatibilidad. Ahora bien, entre los factores de riesgo modificables tenemos principalmente la obesidad, que es uno de los más significativos para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Además encontramos sedentarismo, la hipertensión arterial, dislipidemias, tabaquismo y enfermedades pancreáticas, que pueden ocasionar diferentes grados de déficit insulínico y en consecuencia conducir a diabetes mellitus. Capítulo 3. Metodología de la investigación.
Este capítulo hace enfoque al aspecto metodológico que sustentará la investigación, es decir, hace referencia al sitio de estudio donde se recolectará la información y la forma como se realizará, de tal manera que detalla el tipo de investigación, la descripción de la metodología, la población y muestra y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que se realizará medición numérica y análisis estadístico. Tiene un tipo de investigación descriptiva, ya que describe lo que se mide sin realizar inferencias ni verificar hipótesis. Y con un diseño de investigación no experimental, ya que no hace variar intencionalmente las variables independientes. Y se recolectará información en un momento dado, en este caso el presente periodo comprendido entre enero y marzo del 2020. Variables en estudio. En este cuadro podemos observar nuestras variables, que son la edad, el sexo, la procedencia, los antecedentes familiares de diabetes, obesidad, sedentarismo, ingesta de alcohol y fumador. Población y muestra. En la presente investigación, la población está conformada por los pacientes de diabetes tipo 2 en usuarios de la red de apoyo del Hospital 2 San José de Tovar, Estado Mérida, de enero a marzo del 2020, para un total de 67 personas. La muestra, en este caso, nuestra muestra es no probabilística, de 67 personas con diabetes tipo 2 en la red de apoyo del Hospital San José Tovar. De acuerdo a Hernández y otros, manifiesta que cuando una población es menor de 100 individuos, la población es igual a la muestra. Por considerarse una muestra relativamente baja, se tomará en su totalidad, es decir, se realizará un estudio censal. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Con la finalidad de medir las variables de investigación, se utilizará la técnica de registro y como instrumento una ficha de registro de información, con dos partes, una primera parte de datos personales y una segunda parte con preguntas de respuestas dicotómicas, donde se recopilará la base de datos con información extraída de las historias médicas. Presentación, análisis y discusión de los resultados. Una vez recabada la información, producto de las respuestas aportadas por las muestras objeto de estudio, esta se analizará a través de frecuencias y porcentajes, y los resultados son presentados en tabla de doble entrada, gráficos estadísticos con sus respectivos análisis descriptivos, para así poder llevar a cabo el procedimiento y análisis de la información. La finalidad del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo, de tal forma de que cada variable en estudio se representará de la siguiente manera. Como podemos observar en la tabla número 1, la variable edad y sexo de las personas en estudio, y mostrado en la gráfica 1 la representación de las variables por edad. El valor absoluto es el resultado en número y el valor relativo es el resultado en porcentaje. Cronogramas de actividades y tiempo. Bueno, en este cuadro podemos observar el cronograma de actividades en meses y semanas y las actividades realizadas. Las actividades fueron determinación del problema y la entrega del primer informe, la revisión teórica bibliográfica y la entrega del segundo informe, la determinación de la metodología y la entrega del tercer informe, el diseño de instrumentos de recolección de información, la recolección de la información, el análisis de la información, la redacción del informe final y las entregas y defensa. En esta diapositiva podemos observar las referencias de la investigación. En el anexo A, la carta de solicitud de permiso para la recolección de información. Y en el anexo B, el instrumento de recolección de datos, que sería la ficha de recolección de la información, donde se encuentran los datos generales y el cuestionario. Muchísimas gracias.